Santo es el Señor. Vamos a compartir el mensaje que para este día el Señor nos ha enviado. Hemos puesto por título: Dios provee la solución a tu tribulación. Dios provee la solución a tu tribulación. Y recibí un testimonio recientemente de una niña, no sé si es ella que va saliendo allí. ¿Es ella? Sí. Porque quiero leer este testimonio antes de comenzar el mensaje, porque veo que va acorde a lo que Dios está mandando. Solo que no pusiste tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Sara. Sara nos cuenta, permítame leérselo. Ella dice: desde que tenía 2 años estuve muy enferma de mis riñones con una enfermedad muy grave que se llama E. coli Escherichia coli. Ajá. Llegué a este país a los 8 años y ahora tengo 9 años. Y le pedí mucho a Dios que me curara. Y un día, después de unos exámenes que me hicieron por la noche, le oraba a Dios que me sanara y que ya no tenga más enfermedades. Mi enfermedad era tan grave que mi cuerpo no sentía la necesidad de orinar. Mi mamá llamó al doctor y él le dijo que volvió el riñón a su estado normal. Mi mamá le dijo que ¿cómo así? Y él le respondió: tómelo como un milagro. Gracias, Dios, por mi regalo de milagro. Aleluya. Gracias, Sara, por compartir con nosotros esto. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Dios tiene poder y Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y en este mensaje precisamente vamos a analizar algunos aspectos que dice la palabra que se deben dar, que son necesarios, imprescindibles, si queremos que Dios provea esa solución que ya Él tiene para nosotros, cualquier sea la aflicción o tribulación que estemos viviendo. Necesitamos conocer que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, creer en Él sin faltar en nada, sin dudar nada. Tenemos que creer en Él. Y le voy a pedir el favor que me acompañe a leer en el Salmo 37, verso 39. Salmo 37, versículo 39. Dice la palabra de Dios: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Escuche bien cómo explica. La salvación ¿de qué tipo de personas? Los justos. ¿Y quién puede estar justo delante de Dios cuando todo el mundo falla de una o de otra manera? Bueno, una persona es justa si Dios la declara justa. Y Dios es el que justifica. Dios es que hace justicia. Y aquellos que han sido justificados por Dios, dice, la salvación de ellos proviene de Dios. No solamente la justificación, pero la salvación. Y Él es su fortaleza, dice, en el tiempo de la angustia. Siempre que una persona que es justa delante de Dios, y de paso le digo, solamente hay justificación porque Jesucristo pagó el precio. Él fue aquella persona que vino desde los cielos a la tierra para dar su vida por los seres humanos, de manera que todos aquellos que creamos en Él podamos ser hallados justos delante de Dios, justificados por su gracia, que también vamos a hablar de esto en este mensaje. Pero dice aquí que Dios es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Cuando tú estás angustiado, angustiada, en lugar de atemorizarte, tienes que recurrir a Dios. Cuando en tu vida hay todo tipo de aflicciones, de situaciones duras, difíciles, en lugar de buscar por doquier desesperadamente ayuda, dirígete a Dios. Él es la fortaleza, Él es la fuente. Él es el que provee todas las cosas que podemos necesitar. Dice el versículo 40, Jehová
los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Escuche bien lo que dice este versículo. Primero hay una aseveración, es seguro, una afirmación. Jehová los ayudará y los librará a los que esperan en Dios. De seguro que la ayuda va a venir, no se va a retrasar, llegará a su tiempo, pero llegará. Vendrá la ayuda, pero mire lo que dice: los libertará de los impíos y los salvará. No dice evitará que los impíos le amenacen, le hagan cosas malas, no dice eso. No evita que venga la aflicción por causa del impío, pero asegura que el impío no te va a destruir. Asegura que Dios mostrará su salvación. Muchas personas se atemorizan cuando oyen noticias difíciles, cuando ven que están pasando cosas muy feas en la sociedad y que los impíos andan haciendo daño por doquier. Dios dice: no tengas temor, no andes con temor en la vida. Solo teme a Dios, dice la Biblia, pero no tengas temor de hombre ni de nada que pueda pasar, porque Dios está en control de todas las cosas. Dios, si permite que a tu vida llegue una aflicción, que algún impío quiera hacerte daño, Dios dice: Él te va a librar, Él te va a salvar. Dios es fiel y lo vas a conocer una y otra vez, pero está la condición: por cuanto en Él esperaron. Si no esperas en Dios, es porque dudas de su fidelidad o dudas de su poder. Si no esperas en Dios. Una persona que espera en Dios está segura, convencida de que Dios no le dejará quedar en vergüenza, que Dios le va a rescatar a tiempo, que el enemigo no se va a burlar de él o de ella, que Dios se va a enseñorear sobre cualquier situación que tenga. Y esa persona espera en Dios y Dios va a venir. Dios no le dejará quedar avergonzado. En el capítulo siguiente, capítulo 38, tenemos entonces un ejemplo del mismo salmista David, de su propia vida. Y vamos a ver en este mensaje 3 ejemplos. El primero es de David, el segundo es del pueblo de Israel ya como pueblo, y el tercero de nosotros como iglesia. Dice aquí David en el verso 17, Salmo 38, 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, verso 18, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Paremos ahí un momento. Fíjese bien. David reconoce que está mal y que los problemas están incrementando en su contra. Pero él entiende, conoce a Dios y sabe que si ha hecho algo malo, Dios entonces permitirá ciertas cosas difíciles a la vida de sus hijos para que se arrepientan. Y aquí David dice, el versículo 18, por tanto, es como me doy cuenta, ahora entiendo, tengo que actuar. Por tanto, dice, confesaré mi maldad. Y no se queda solamente en confesar su maldad, sino, dice, me contristaré por mi pecado. Hermanos queridos, aquí hay una clave del verdadero arrepentimiento. Hay personas que hacen algo malo y dicen, I'm sorry, y se van por allí. O perdóname, todo está bien, y se van por ahí. Pero tú sabes que no les dolió lo que hicieron, que no están arrepentidos, no hay dolor en su corazón. Pero aquí David dice, me voy a contristar por mi pecado. Voy a hacerme entender yo mismo lo malo que fue eso que hice delante de Dios, dice David. Y contristarse, llorar, gemir, lamentarlo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué le ofendí? Es un contristar sincero que nos falta muchas veces a nosotros. Personas que han ofendido a Dios, que han pecado, solamente piden el perdón y siguen como que nada pasó. Porque no conocen la magnitud del pecado. Porque no conocen cómo Dios aborrece el pecado.
porque no conocen cómo Dios se ofende cuando sus hijos le ofenden pecando. Pero David podía decir, me contristaré. El corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. El corazón que se humilla delante de Dios, Dios siempre lo recibe y le restaura. Dice el versículo 19, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Me detengo allí también. No creas que no hay enemigos. Muchas personas dudan de que están en lucha contra un enemigo espiritual que los quiere destruir. Y si tú no conoces que hay un enemigo, la Biblia le llama el adversario, tiene nombre, diablo y Satanás. Si tú no conoces que él es real, estás perdido. La batalla que tengas que librar, si no sabes que hay un enemigo que quiere destruirte, ¿cómo la vas a librar? ¿Cómo te vas a preparar para ella, para esa batalla? La Biblia dice, mis enemigos están vivos, están por ahí moviéndose, y son muchos. Pero ¿qué más dice? Verso 21, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Podemos mirar que hay enemigos, pero podemos mirar a Dios, que es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro protector, y le pedimos ayuda. Le decimos, Dios, ven, ayúdame. Sí, Señor, perdóname, pero ayúdame, no me sueltes. No me dejes en las manos del enemigo. Y Dios viene en ayuda. Dice el Salmo 40, el mismo David dice, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí tenemos ahora otra parte. Cuando le pedimos algo a Dios, no podemos impacientarnos, no podemos desesperarnos. No podemos asumir que si Dios no viene inmediatamente es que ya no va a venir o que no nos escuchó. Tenemos que ser pacientes con Dios porque Dios llega a tiempo. Dios no retarda su promesa, pero Él viene a tiempo siempre. Él no se acelera para quitarnos la desesperación. Bienaventurados los que saben esperar en Dios, dice la palabra. Aquellos que confían en que Dios no le dejará en vergüenza. Aquellos que confían que Dios tiene el poder para liberarles. Aquellos que saben que Dios es fiel y es todopoderoso. Dice, Dios se inclinó a mí, me escuchó el Señor. ¿Qué más dice el versículo 2? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese me hizo habla de una orden dada por Dios para que fuera sacado David de ese pozo donde estaba desesperado, de ese lodo cenagoso como de cloaca donde estaba sumergido. Dios lo sacó de allí. Dice, puso sus pies sobre las rocas, sobre peña, enderezó sus pasos. Una vez que Dios se manifiesta en una persona, esa persona cambia su manera de ser, de vivir. Entonces dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Un cántico nuevo. Hay personas que están desesperadas hoy en día, terriblemente angustiadas. Y Dios te dice hoy, Él tiene la solución para ti. Dios tiene la respuesta que tú necesitas. Dios tiene, Él la tiene lista, preparada, dispuesta para ti. Pero lo que estaremos analizando es para que estés consciente de qué cosas podría haber en tu vida que detenga lo que Dios tiene para ti. Ahí tenemos que ser muy cautelosos, analizarnos, mirarnos, comprender exactamente cómo vivimos, si estamos como Dios dice. Y si Dios nos muestra algo, es para que tomemos medidas. Aquí la palabra nos dice,
Dios pone un cántico nuevo en todas las personas que les da la salvación. Personas como esta niña. Hay un cántico en su boca, hay una alegría. Cada persona que da un testimonio, hay una alegría al compartir ese testimonio. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con él, con ella. Porque Dios se ha manifestado en su vida una vez más. Entonces nos alegramos y otros confiarán en Jehová. Y otros darán gloria a Dios. Y otros se sorprenderán de cómo Dios nos levanta. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. Bendito es Dios para siempre. Si tú estás aquí y eres de aquellas personas que están diciéndole: Dios, no me sueltes, no me dejes, no me abandones. Padre, mira a los enemigos cómo se han levantado. Padre, mira esta aflicción, esta situación. Dios tiene palabra para ti hoy. Dios te dice que Él tiene la solución para quitar tu tribulación. Él la tiene. Analicemos y quitemos aquellas cosas que podrían impedir que llegue. Veamos algunas de ellas. Vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1, dice la palabra: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Escuche bien. Dios sigue oyendo las oraciones y Dios sigue teniendo el mismo poder para salvar. Y esto ahora es hablarle al pueblo de Israel. Pueblo de Israel que está pasando muchas necesidades, muchas tribulaciones como nación en este tiempo. Y ellos de alguna manera creen que Dios no oye la oración, o que Dios ya no tiene poder para librarles. Dios dice, Él sigue siendo el mismo. Dios no cambia, su poder no mengua. Él dice, su oído no se ha agravado para no oír, su mano no se ha acortado para no salvar. Él sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué no vienes a nuestra ayuda, Señor? Dice el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Recuerda lo que leíamos de David? David decía, confesaré mi pecado, me contristaré por lo que hice, esperaré en Dios su salvación. Y Él me escuchó, y Él vino a mí y me salvó. Una vez que una persona se puso en cuentas con Dios, pidió perdón, se contristó en verdad, le dolió haber ofendido a Dios, esa persona puede orar a Dios y Dios le va a escuchar. Puede esperar pacientemente porque sabe que va a venir la ayuda, va a venir la salvación. El regocijo lo tendrá. Ya lo está esperando con ansias porque va a llegar, pero no se desespera. Como aquellos que dicen abandono, Dios no me escucha, no se desespera. Pero hay de aquellos que no se han arrepentido. Hay de aquellos que han, como dice aquí, edificado una pared divisoria. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y ustedes. Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro, su oído, para que no les oiga. Qué duro es tener a Dios en contra. Qué duro es cuando Dios no escucha la oración de alguien. Que el enemigo viene para destruirle y el Señor no envía salvación. Qué duro, qué difícil es vivir así. Pero qué dichosos aquellos que logran conocer que Dios es misericordioso, bondadoso, perdonador, pero que espera que nosotros reconozcamos cuando fallamos y pidamos perdón y seamos sinceros y lo lamentemos, lloremos, nos aflijamos para que tomemos conciencia y no volvamos a tomar el pecado a la ligera. Voy a saltar al versículo 12. Dice, porque nuestras rebeliones
se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Hay personas que dicen que no saben que habían ofendido. Siempre lo sabes. Siempre el Espíritu Santo te va a redarguir. Siempre el Señor te va a mostrar dónde ofendiste, dónde violaste la palabra. Las iniquidades están allí. Lo que muchas personas están esperando es que Dios se olvide de ellas sin nosotros cumplir el requisito del arrepentimiento genuino y el pedir perdón. Y muchas personas detienen su propia salvación, su propio bienestar, porque no hacen lo que tienen que hacer. Pero aquí dice, ellos mismos conocen sus iniquidades. Dice el verso 13, algunas de ellas, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Verso 15, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Es algunos rasgos de esta sociedad, cómo se había apartado de Dios, cómo se había alejado de aquel que le había dado la salvación, cómo se había ido a otros lugares, a otros dioses, a hacer otras cosas de otras culturas, y se olvidó de aquel que le había dado la vida. Y Dios estaba desagradado con esa nación. Pero ahora vamos a ver algo maravilloso de Dios. Si Dios mirara solo el pecado y no mostrara misericordia, nadie estuviera en pie delante de él. Dice el versículo siguiente, y vio Dios que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En otras palabras, Dios mira a su pueblo. Está siendo perseguido, atormentado, afligido por el enemigo. Su pueblo sabe que ha pecado contra él mismo, contra Dios. Y su pueblo no ha tomado las medidas que debe tomar. Y Dios está buscando, no hay nadie. En lugar de decir que lo va a destruir a todos, toma una disposición, los voy a salvar a todos. Voy a hacer algo de mí mismo, dice la palabra. Lo salvó él mismo, de su brazo, su misma justicia. Vaya un poquito atrás, por favor, al capítulo 48, versículo 9, ahí en Isaías. Dice la palabra, por amor de mi nombre, dice Dios, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por amor de él mismo, de su santo nombre, Dios no destruye la nación. Y dice el verso siguiente, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Escuche bien. Este pueblo que está tan apartado de Dios, Dios le permite pasar por ese horno de aflicción, lo purifica allí y allí lo escoge. Dice, en lugar de desecharte, te voy a coger. Te voy a sacar de allí, dice la palabra. Te he escogido en horno de aflicción y te he purificado. Muchas personas están sufriendo por causa de su pecado delante de Dios. Pero ese mismo sufrimiento Dios lo permite para que puedas comprender que te has alejado de Él y puedas acercarte a Él. Y puedas venir a Él en confianza. Porque Él, por amor de su nombre,
te va a dar la salvación y no la destrucción. Porque Él no te quiere destruir, como no quiso destruir este pueblo. Pero sí lo va a sacar del horno de la aflicción. Va a permitir que entre a ese horno. Y muchas personas se desesperan cuando están en ese horno, porque es muy fuerte el estar allí. Parece que no hay salida, parece que no hay término a su aflicción. Pero Dios dice, yo tengo el término y yo conozco la salida. Llegará el momento en que te voy a sacar de ese horno después que te haya purificado. Una vez que ya sabes que no puedes hacerlo de esa manera, entonces me vas a conocer. Y vas a conocer también mi justicia y mi misericordia. Y voy a ir a otra cita en el libro de Isaías. En el capítulo 10, versículo 27 de Isaías. Isaías 10, 27 dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dios dice, llegará el momento en que esa carga que el enemigo tiene sobre ti será quitada, y que ese yugo que tiene puesto sobre tu hombro será quitado, y vendrá una unción a tu vida que pudrirá el yugo que el enemigo tenía sobre ti. Dios es que está diciendo cómo te va a restaurar. No solamente te va a salvar, te va a liberar, te va a dar la solución para tu tribulación, pero luego te va a usar, te va a ungir para usar tu vida. Nos daremos cuenta que cuando Dios unge a alguien es para usar su vida. ¡Aleluya! Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No hay más yugo. Hay personas que están encadenadas, enyugadas al pecado. El enemigo los lleva por donde él quiera. Sienten que no tienen poder para poder vencer a esas influencias en sus vidas. Pero Dios dice, ese yugo no existirá más. Ese yugo se va a podrir porque la unción del Espíritu Santo que vendrá a tu vida te mantendrá fuerte, firme, victorioso, victoriosa siempre. Vendrá, dice el Señor, en aquel tiempo vendrá. Dios hará que te sea quitada la carga. Hay personas que no pueden más. Hay personas que dicen, Dios, llévame, no puedo más. Dios dice, ni te llevo y mejor te restauro. Voy a hacer que te quiten esa carga. Voy a hacer que te liberen. Voy a hacer que te quiten esa presión. Aleluya. En aquel tiempo, dice el Señor, en su tiempo. Veamos entonces cuando llegó el tiempo. Vaya por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, y vamos a leer desde el versículo 14. Aquí está hablando ahora cuando llegó el tiempo de Dios. Cuando vino Jesucristo a la tierra, cuando vino el Hijo de Dios aquí a la tierra a salvar a la humanidad. Como habíamos leído, que Dios decía, buscó y no encontró hombre en la tierra. Tuvo Él que venir, se hizo hombre para poder rescatar la humanidad que había creado. Y Jesús dice aquí, cuando inició su ministerio después de haber sido bautizado, y que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maligno. Y después que pasó toda tentación y Él venció en cada una de ellas, dice el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías.
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está la misión. El Espíritu Santo viene, dice, me ha ungido, como había sido profetizado en Isaías, me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para ordenar que sea quitado ese manto de luto, de tristeza, de aflicción, y sea puesto un manto de alegría y gozo a esa persona. Me ha enviado para que los que son cautivos sean hechos libres, dice el Señor. Y cada persona que recibe la unción de Dios, no solamente se le pudre el yugo, pero también tiene una misión que cumplir, de ayudar a otros a que sea quitado el yugo de los demás, de ayudar a otros a salir de esos lugares de oscuridad donde viven, de ayudar a otros también a ser libres como tú ahora eres libre. Personas que son ciegas espiritualmente, sí, ven muchas cosas, lo que no debieran ver, viven viendo, pero son ciegas espiritualmente hablando, no conocen la realidad espiritual. Y Dios nos da su unción, su espíritu, para que nosotros vayamos a ellos y les hagamos entender, le permitamos que ellos puedan también vean la palabra, que vean lo que Dios hace. A los ciegos Dios quiere que se les sea dada la vista. Pero ¿quién da la vista? El Espíritu Santo. Y si Dios te unge con su Espíritu, también te quiere usar para que vayas y des la vista a alguien que está ciego. Dios quiere usarte, déjate usar por Dios. Es una orden, dice. Hay una orden de que vaya a sanar, que vaya a declarar la libertad, que vaya a ordenar. Es una orden. Y es una autoridad que nos da el Señor. A toda persona que Dios le pudre el yugo, Dios también le unge para que pueda ayudar a quitar esas cosas malas de los demás por el Espíritu Santo que está en ti. Prepárate a ser usado por Dios. Hay personas que solo piden que Dios le quite la aflicción y la tribulación. Pero repito, Dios te la va a quitar, pero al mismo tiempo te quiere usar. Dios te saca del horno de la aflicción, te ha purificado no como a plata, sino como a oro. Te ha purificado y ahora te quiere llevar como exhibición de su obra, como alguien que Dios ha transformado. Le sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ya no está más allí. Ya esa vida de perdición, de angustia, ya no es más para ti. Ahora dice, pone un cántico nuevo en tu boca, alabanza para el Señor. Y otros verán y creerán en Dios porque te están mirando. Están sorprendidos de verte a ti, que antes vivías quejándote, llorando, lamentando, y ahora vives alabando al Señor. Y ahora vives declarando su poder, su gloria y su gracia. Se sorprenderán, pero esa sorpresa que llevarán será una motivación para ellos buscar a Dios, para ellos acercarse a Dios también. Déjate usar por Dios. Dice el versículo 19, Cristo vino también a predicar el año agradable del Señor. Tenemos que predicar que hay gracia, buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Hay gracia. Tenemos que predicar la verdad. Dice la palabra, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que hacía más de 800 años Isaías había profetizado,
Jesús dice, hoy se ha cumplido. Ya no es cuestión de esperar siglos y siglos, es que ya sucedió. Ya Cristo vino a la tierra. Ya el Espíritu Santo está en la tierra. Ya la unción de Dios está sobre su pueblo. Nosotros podemos ahora trabajar para Dios, servirle a Él, porque Él es el que hace la obra en todos nosotros. Vaya por favor al libro de Romanos, el capítulo 5 de Romanos. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo allí, versículo 6. Hay personas que han hecho tantas cosas tan terribles, tan desagradables, que no creen que Dios les podría perdonar. La obra que Jesucristo hizo en la cruz fue tan grande, tan gloriosa, tan tremenda, que no hay pecado tan grande que Jesús no pueda lavar con su sangre y Dios perdonar, si hay un verdadero arrepentimiento en esa persona. Dice aquí Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice, puede ser que haya personas en la tierra que si ven que alguien es tan bueno, tan justo, y lo han amenazado a muerte y lo van a ejecutar, dicen, no, déjale vivir, ejecútame a mí. Puede ser que aparezca alguien, no conocemos de nadie, pero Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que sin ser nosotros justos, más bien pecadores, su Hijo amado, Jesucristo, vino a morir por nosotros. No solamente porque éramos justos y buenos, no, sino por nosotros que no teníamos esperanza. Porque Él dice, se maravilló de que no hubiera hombre en la tierra, y Él tomó la decisión. En lugar de destruirle, dijo, voy a salvarle. Se vistió de justicia y vino a salvarnos. Eso hizo el Señor, por su gracia. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán, ¿dónde? ¿En vida o en muerte? En vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escuche bien, los que reciben, hay una condición de parte de Dios para poder tener acceso a la gracia que Dios ha extendido a la humanidad. Hay una condición, recibirla. A ti podría darte alguien, imagínate que tú estás en la calle y hay una persona que no conoces y te llama y te pregunta, oh, ¿de qué país eres? Le dices de dónde eres o si naciste aquí. Y esa persona dice, estaba orando hoy que la primera persona que viera de este país le iba a dar este cheque. ¿Cómo te llamas? Tu nombre. $100,000. Ve, cámbialo en el Chase. Tienes dos opciones. Lo rompes, este ni me conoces, ¿qué voy a perder mi tiempo? ¿A pasar vergüenza en el banco? Esa es una opción. O la otra es, uy, todo puede pasar. Tal vez Dios de verdad me lo mandó. ¿Qué pierdo yo en ir al banco? Y vas al banco. Qué sorpresa cuando dice, oh Señor, ¿se lo damos en cash o se lo ponemos depósito directo? ¿Cómo lo deseas? ¿Era en serio? Claro que era en serio. Lo mismo pasa aquí. Dios ha dicho a la humanidad que está perdida, si ustedes creen en Jesucristo que vino a la tierra y murió por ustedes, el justo por los injustos pagó con su vida. Si ustedes creen en Él, todos sus pecados son perdonados. Ustedes no tienen más que ir a la condenación, porque ya Jesús ha pagado por ustedes. Aleluya. Pero dice, reinarán en vida. Ya no es que se lamentarán en vida.
Ya no es que vivirán afligidos en vida. Ahora tienes una corona de rey y de reina sobre tu cabeza. Ahora estás sentado, sentada con Cristo en los lugares celestiales. Ahora eres alguien que Dios puede usar aquí en la tierra para Él traer el conocimiento de su gloria a la humanidad. Reinarás en la tierra, dice, en esta vida, a los que reciben la abundante gracia y el don de la justicia de Dios en Cristo. Hay personas, como el ejemplo del cheque, lo ven tan lejos, no creen que pueda ser cierto y simplemente la rechazan. Y siguen viviendo una vida dando lástima cuando Dios ha dispuesto todo. Es como alguien que decide vivir como un desamparado cuando su padre le ha dicho: hijo, esta herencia es tuya. Le dice: no, yo prefiero el parque. Bueno, pero cuando quieras la puerta está abierta y esa es la llave. No te la doy, no la botes, sabes, la voy a guardar en este sitio. Cuando quieras, la alacena está llena, la cama es cómoda, no hay frío, no hay calor, que te molesten, está a tu gusto, pero tú decides. Hay personas que ven que la salvación por gracia, por el mérito de Cristo es tan gloriosa que deciden no creerla. Y luego se van al infierno y luego se pierden para siempre. ¿Y qué se puede hacer? Vaya por favor al Evangelio de Juan. Veamos cómo Jesús dijo. Capítulo 3 de Juan. Ya usted sabe que yo voy a leer versículo 16. Exactamente. ¿Qué dice el Señor en Juan 3:16? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo perdido, mentiroso, que se ha alejado de Dios, que le ofende de tantas maneras. Dios como quiera le amó, de tal manera que buscó la forma de rehacer las cosas, buscó la manera para salvar a este hombre, esta mujer perdido. Pero la condición está allí también: el que en Él crea no se pierda. La condición es creer en Cristo. Si no, vas a tener vida eterna, pero si crees en Cristo. Dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Impresionante. ¿Recuerda aquella historia cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Que Abraham le oraba: Dios, tú no vas a destruir al justo con los injustos. No, claro que no. Y empezó la cuenta: si hay 50, si hay tantos. Y al final no habían, solo Lot, y tuvo que salir. Pero aquí Dios, habíamos leído, buscó en la tierra y no encontró un hombre. Y dijo: voy a ir y los voy a salvar por pura gracia. Y aquí tenemos ahora el único hombre de carne y hueso, con sangre como la tuya y la mía, que vino a la tierra, que vivió sin pecado, sin mancha, se mantuvo puro siempre. Jesucristo, el único que podía decir: he vivido en la tierra y el maligno nunca pudo conmigo, siempre me mantuve puro. El único que podía decir esto fue Jesús. Aleluya. Pero ¿sabes algo tremendo? Que Jesús tenía dos opciones. Una opción era demostrar que se podía vivir sin pecar en esta tierra. Con toda la presión que hay, se podía, porque Él lo demostró. Y podía irse al cielo demostrando que es justa cualquier castigo que viniera. Esa es una opción que Él tenía. La otra era no tomar en cuenta que Él era el justo e irse solo, sino ahora morir por los injustos, para que los injustos fueran
justificados por su gracia. Y eso fue lo que hizo. Él decidió mejor dar su vida. Él dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo, para cambiar. Entonces, pero dice aquí el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Ahí está otra vez la condición. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente hay un nombre dado a los hombres, por el cual, mediante el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el único nombre. Toda persona que cree en Él, que confía en Él, que sabe la obra que hizo, que está seguro en Él, esa persona no tiene temor ni a condenación ni a nada. Esa persona está reinando con Cristo. Esa persona sabe que es hijo o hija de Dios por su gracia. Esa persona está dispuesta a dejarse usar por Dios para que otros también reciban lo que ya él o ella tiene. Dice el verso 19, esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Otra vez, los hombres tienen la opción. Viene la luz, viene el perdón, viene la justificación, viene Cristo a tu vida y te presenta su regalo. Tú miras el pecado que estás cometiendo, que ofende a Dios. Tú miras todo lo que haces y muchos toman la decisión de seguirlo haciendo y rechazan a Dios. Dios dice, están condenados. Ellos mismos se condenaron. Ya Dios les dio la oportunidad de salvación. Creamos en Cristo. La fe en Cristo es lo más importante que nosotros podemos tener en esta vida. Creer en Él y nunca dejar de creer en Él. Porque solo creyendo en Él tenemos la salvación. Solo creyendo en Él. Mire cómo dice a los judíos en el capítulo 8 de Juan, versículos 23 y 24. Jesús, hablando con ellos, les dijo, dice Juan 8, 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, dice el Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tan claro que les hablaba el Señor. Si ellos no creían que Él era el Mesías que había sido prometido, iban a morir en sus pecados. Solo los que creyeran en Él, entonces serían libres, perdonados, justificados, lavados. Eso le dijo a los judíos, pero es a todo el mundo. En el capítulo 17 de Juan, verso 3, mire cómo dice. Jesús define la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La condenación es que rechazaron la luz, rechazaron a Jesucristo. La vida eterna es que conozcan a Dios y conozcan a Jesucristo. Ahí están las dos opciones. Tenemos que conocer a Dios más y más y conocer a Cristo más y más. Vaya al libro de 2 de Corintios, estoy casi terminando. Capítulo 5. ¿Cómo nos explica Pablo a nosotros lo que ha pasado en Cristo, a los que estamos en Cristo? 2 de Corintios 5, 17. Mire cómo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Los que están en Cristo.
los que fueron sacados del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y fueron puestos sobre la roca que es Cristo. Los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Lo que hiciste en el pasado pasó, ya no más. Dios no lo recuerda más. La Biblia dice, Dios no se acordará más de esos pecados que te perdonó. Ya, Dios hizo nuevas todas las cosas. Verás ahora lo que es ser un hijo, una hija de Dios, con el poder de Dios. ¿Qué más dice? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no hizo pecado, pero Dios lo hizo a Él pecado, cogió el pecado de todos nosotros para poder declarar su justicia. Y en nosotros la justificación por gracia, el perdón. Reconciliémonos con Dios. Otra vez hay personas que están sufriendo, están en el horno de la aflicción. ¿Hasta cuándo? Hasta que por fin reconozcas que te debes arrepentir y abandonar esa vida que ofende a Dios. Porque el enemigo te está haciendo tanto daño. Y sin embargo las iniquidades, el pecado, como leímos, ha puesto una división. Y Dios ha tenido que ocultar de tus oraciones su oído para no oír. Y aunque su brazo es poderoso para salvar, no te puede salvar todavía. ¿Por qué? Porque no te has reconciliado. Porque no te ha dolido lo que has hecho. Porque no has actuado como hizo David. Confesó su pecado y se contristó en su corazón por lo que hizo. Ese es el requisito. Y creer entonces que Dios ha provisto en su justicia un medio que te favorece, que es Cristo Jesús, aquel que vino a la tierra a morir por ti, por tu vida. Tu vida, como te llames, tu vida. Para que no te pierdas en la eternidad en el lago de fuego. Tu vida, Cristo vino a salvarla. Reconcíliate con Dios. Lo que haces que ofende a Dios te perjudica eternamente. Pero Cristo ya pagó el precio. ¿Por qué tienes tú que pagar? ¿Por qué te tienes que dejar que te envíen a la condenación? No rechaces la luz. No rechaces la gracia. No rechaces la oferta de Dios. Dice el verso siguiente, capítulo 6, verso 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibas en vano este mensaje. No hagas como que no pasó, como que no lo escuchaste. Más bien, dice el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. En el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Es hoy, es ya mismo. Si estás en el horno de la aflicción, ¿no te gustaría que por fin te saquen de allí? Dios tiene la solución. Dios la tiene, pero requiere de ti que actúes, que tomes medidas de tu propio beneficio, que actúes. Termino con el Evangelio de Mateo capítulo 11. Jesús decía, Mateo 11 versículo 28, venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, te dice el Señor. Si estás trabajado, cargado, cansado, angustiado, afligido, si sientes que no puedes más, si sientes que la temperatura del horno de la aflicción llegó al máximo, Dios te dice, ven a Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos aquellos que tienen un yugo que no pueden soportar más, todos aquellos que dicen, Dios, ¿qué hago aquí en la tierra? Dios te dice, te estoy purificando ahora para usarte y te voy a dar una unción que va a pudrir el yugo. No más con el pecado tendrás que ver y entonces te voy a usar. Pondré tus pies derechos, tus pasos enderezados. Te pondré sobre la roca, pondré cántico nuevo en tu boca, una alabanza permanente a nuestro Dios. Te haré conocer la verdad, aleluya. Es para ti esta palabra, es para ti. Recíbela donde quiera estés. Dios tiene solución para tu tribulación, para tu aflicción. No lo dejes pasar. No dejes que este día pase como el de ayer. Considera lo que Dios está trayendo a tu vida hoy. Dios está diciendo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día donde las puertas se abren y te sacan del horno de la aflicción. Hoy es el día donde Dios manda que te saquen de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación. Hoy es el día. No es mañana, no fue ayer, hoy es el día. Cuando llegó el tiempo, hoy es el tiempo. Si has estado orando a Dios, desesperado, desesperada, Dios dice, tranquilo, hoy es el día. Pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Hoy es el día. Reconcíliate y verás el poder de Dios en tu vida. Aleluya. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Hoy es un día de gloria. Hoy es un día nuevo. Hoy es un día que se abren puertas donde estaban cerradas. Hoy es un día donde esa aflicción no es más tuya. Canto de gozo y de alabanza habrá en tu boca. Conocerás lo que es vivir libre. Conocerás lo que es vivir en el poder de Dios, disfrutando la comunión con el Espíritu Santo que te dice, hijo, hija, tranquilo, disfruta la vida, disfruta lo que te doy, disfruta lo que he hecho en ti, disfruta, porque te he hecho hijo, hija, con herencia eterna. Bendito sea el Señor. Mirarán esto muchos y creerán en Jehová y se gozarán. Aleluya. Oh, dale un aplauso fuerte al Señor, porque grande es su misericordia, grande es su bondad, grande es el Señor, compasivo, misericordioso. No nos pagó como merecíamos por nuestras transgresiones, sino que vino a la tierra a pagar Él mismo el precio para darnos salvación y vida eterna. Porque creemos en su Hijo Jesucristo, el único que tiene nombre de poder, nombre sobre todo nombre que se nombra, Jesucristo de Nazaret, el Mesías de Israel, por el cual Dios trae salvación al mundo entero. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bendito eres, Jesús, Hijo de Dios, Altísimo Rey, Rey de reyes y Señor de señores, glorioso Salvador. Gracias, Dios. Vamos a orar. ¿Y dónde estás? Si el Espíritu Santo te ha mostrado algo que interfiere para que Dios pueda enviar como quiere enviar esa salvación, esa solución a ti. El Espíritu te mostró qué está interfiriendo. Te ruego, quítalo de tu vida. Quita ese obstáculo. Quita esa pared que tú mismo levantaste. Y verás cómo Dios viene a ti
Verás cómo Dios se acerca a ti con salvación, con liberación, con manto de alegría, con óleo de gozo. Verás cómo Dios te levanta y te pone un cántico nuevo, una alabanza para Él. Ese pecado o esa manera de vida, te ruego en el nombre de Jesús, como si Dios rogara por medio nuestro, reconcíliate con Dios, apártate de eso. Pídele perdón y que te duela lo que hiciste. Que no sea un perdón de boca solamente, sino que te duela haber ofendido a aquel ser maravilloso, el cual es santo, santo, santo. Que te duela, y Dios mirará tu corazón arrepentido y humillado, y al corazón contrito y humillado nunca desprecia a Jehová. Pídele perdón con todo tu corazón. Y si hay alguien que aún no ha comenzado los caminos con el Señor y su vida entera todavía está en esos lugares terribles, estás engañado por el enemigo de todas maneras, hoy es el día de tu salvación. Donde quiera estés, dile estas palabras al Señor. Dile: Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por ese día, porque hoy es el día de mi salvación. Perdóname todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te pido perdón. En esta hora recibo el regalo de Jesucristo, de su gracia y del don de la justicia. Y creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, aquel que dio su vida para salvar la mía. Ora esa oración de todo corazón, que Dios te escucha y Dios te levanta y Dios te dice: desde hoy eres mi hijo, eres mi hija. Desde hoy te justifico, te dice el Señor, y eso que hiciste ya no cuenta. Ya Cristo pagó por ello. Recibe la gracia de Dios, recibe el favor de Dios para ti. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu amor tan grande que lo demostraste en la cruz del Calvario. Que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida. El justo por los injustos, para reconciliarnos contigo, porque salió de ti, de tu corazón, no destruirnos, más bien rescatarnos. Gracias, Padre. Gracias por darnos tu Santo Espíritu, que pudre todo yugo de nosotros. Gracias, Padre, porque tu Espíritu en nosotros nos permite hacer la obra para ti, para también otros puedan conocerte. Gracias, Padre eterno, por tu bondad, por tu perdón, por tu amor y misericordia. Nuestras vidas son tuyas, oh Dios. Tú las has hecho y también las has comprado a precio de sangre. Úsanos como quieras y manténnos en tus caminos con tu perdón, firmes en ti, oh Dios. No queremos fallarte más, porque el enemigo está acechando para cualquier caída sacar provecho. Pero tu palabra nos dice que tú eres poderoso para guardarnos sin caídas, y confiamos en ti, en que tú estás con nosotros y nos liberarás siempre. Presentemos al Señor esta canción y sigue agradeciéndole, regocijándote al saber que hoy Dios envía al carcelero que abra esa cárcel y que te dé la salida. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día de tu bendición. ¡Aleluya!